Hola a todos, bienvenidos a estos mini vídeos sobre demostraciones acerca de las derivadas. Como os dije, voy a demostrar algunas de las propiedades y voy a demostrar algunas, no todas, de las, digamos, de cómo se hacen las derivadas, es decir, de los algoritmos que utilizamos cuando vemos una tabla de derivadas, pues por ejemplo la derivada de una potencia, la derivada de una raíz y todas esas cosas. Voy a separarlos en mini vídeos para que sean más potables y podéis encontrarlos fácilmente. Bueno, ¿por dónde voy a empezar? Pues como había dicho, una de las más importantes es esta, es decir, la derivada con respecto de x de el producto de dos funciones. Son dos funciones que dependen de x. ¿Y cómo voy a hacer esto? Pues voy a hacerlas todas, de hecho, directamente aplicando la definición de derivada. Es decir, voy a coger esto y voy a poner ¿qué es esto? Vale, pues vamos a ver, si yo aquí tenía una función que es dependiente de x más delta de x y de x, pues aquí lo que tengo es, en realidad, una función, pues vamos a llamarla h de x, que no es más que el producto de una función que depende de x con otra función que también depende de x. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar aquí? Otra función que depende de x. Vale, pues vamos a poner esta h de x aquí. Bueno, a ver, que me cuelo ya. Ya empezamos bien. H de x más delta de x y... Perdón. ¿Ya? Yo lo que digo, vamos bien hoy. Vamos bien. Menos h de x entre delta de x. Vale, y aquí lo único que voy a tener que hacer es sustituir por esto. Si yo aquí tengo h de x más delta de x, lo que voy a tener que poner es f de x más delta de x por g de x más delta de x. Y entonces aquí lo que voy a hacer es sustituir directamente. Cojo esta h de x más delta de x y voy a sustituir por esto. Y lo voy a poner en diferentes colores. La f de x la voy a poner en azul. Y la otra en este rosa. Para que lo veamos bien, bien. Y ahora, pues, lo otro, es decir, esta parte. F de x por g de x. Y luego, el ya bien sabido, delta de x. No estoy poniendo el límite porque, a ver, es un poco redundante, es decir, todo el rato andar escribiendo el límite es un petardo. Así que bueno, vamos a continuar. ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? Vale, lo que necesito, porque yo esto ahora mismo a mí no me está diciendo realmente nada, es poder separar las partes. Es decir, yo sé lo que es la derivada de una sola función, pero no del producto de dos funciones. Entonces, ¿qué es lo que me faltaría aquí? Bueno, pues si yo me fijo bien, lo que puedo ver es que si yo tuviera aquí f de x más g de x delta de x, yo podría sacar el g de x más delta de x de factor común, para que lo veáis. Yo voy a coger precisamente esto, esta parte de aquí, cojo esta cantidad, me la llevo aquí y le voy a restar y sumar f de x por g de x más delta de x. Y ahora se la voy a sumar también, es decir, le sumo la misma cantidad y nos queda exactamente como estaba. Y ahora cojo esta otra cantidad y la dejo como estaba, en su sitio. Bien, y ahora fijaos en lo que sucede. A ver, repito lo que he hecho para los despistados. Dejo esta cantidad como estaba y dejo esta cantidad como estaba. Y lo que he hecho es sumar y restar esta otra cantidad. Y diréis, ¿por qué esta cantidad? Pues fijaos bien. En azul podéis ver que yo tengo la derivada de f de x con respecto de x. Es decir, esto de aquí. Pero ambos están multiplicados por la misma cantidad, luego yo puedo sacar factor común. Y si nos fijamos en esta parte, veis que yo aquí tengo g de x más delta de x menos
g de x y puedo sacar factor común a f de x. Luego me va a quedar aquí la derivada de g de x delta de x. Y por lo tanto, voy a sacarlo de factor común. Aquí voy a poner primero esto multiplicado por esto sacado factor común. Pues a ver, tengo f de x más delta de x menos f de x. Y le saco el factor común g de x más delta de x. Y ahora, sumando, me queda, saco factor común a f de x y dentro me queda la derivada con respecto de g. Y ahora ponemos aquí esta línea para dividir por delta de x. Con el límite, por supuesto, pero bueno. ¿Y ahora qué es lo que tenemos aquí? Ahora hay que tener cuidado con una cosita. Ahora sí que nos hace falta el límite. Y nos vamos a fijar en lo siguiente. Yo puedo coger esta parte y separarla de esta y ponerla cada una sumando dividido por delta de x. Así que voy a hacer exactamente eso. Cojo este trozo, me lo llevo para acá. Igual tenía que haberlo puesto un poquito más abajo. No pasa nada. Esta es la ventaja de las pizarritas estas, que es maravillosa. Y ahora, bueno, lo dejo aquí. Y esto lo dejo dividido por delta de x. Como el límite de una suma es la suma de los límites, yo lo que tengo aquí es que esto también es el límite cuando delta de x tiende a 0 de esta otra parte de aquí, que la voy a sacar. Y efectivamente también nos queda dividida por delta de x. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Pues vemos lo siguiente, y lo voy a dejar un poco más maqueado para que lo veáis bien. Este no me depende de la derivada con respecto de x, es decir, yo aquí tengo la derivada. Esto es un extra que tengo aquí, pues lo que puedo hacer es cogerlo, para que lo veáis mejor, lo pongo, a ver, que esto a veces hace lo que le da la gana. Bueno, en realidad hace lo que yo le mando porque soy un poco torpe. Lo dejo aquí. Y esto pasa lo mismo. Así que borro este trocito de aquí. Y me lo llevo aquí delante. Vale. ¿Este depende de delta de x? No. Pues por lo tanto, es transparente el límite a esto. ¿Qué es lo que voy a obtener? Lo siguiente. Fijaos bien. Esto es la derivada. ¿Por qué está multiplicando? Por g de x más delta de x. Pero, fijaos en una cosa. El límite, cuando delta de x tiende a 0, de una función de x más delta de x, este delta de x tiende a 0. Es decir, lo que va a ser igual es a la propia función. Y por lo tanto se me queda como estaba. Así que veo que esto es la derivada multiplicada por la propia función, porque esto va a dar igual que yo le sume este delta de x. Después lo voy a hacer 0. Y por lo tanto me va a quedar aquí la derivada de f de x con respecto de x por la función otra que tenía, la g de x. Y luego me va a quedar aquí la función f de x, con esta sí que no hay problema, por la derivada de g de x. Y ya está. Puesto en notación de Newton, pues tenemos f' de x por g de x
más f de x por g' de x. Es decir, la clásica regla de derivada del primero más el segundo sin derivar más la... Perdón, derivada del primero por derivada del segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. Que nos lo aprendemos siempre de carrerilla. Pero, creedme, lo vais a utilizar tantísimo que nunca vais a necesitar aprenderoslo realmente de memoria y estar memorizándolo. Y si no os acordáis en algún momento de lo que es y no tenéis acceso a ningún libro, porque, como decía mi profesora de química, y si estás en una isla desierta, bueno, probablemente si estoy en una isla desierta no necesite calcular una raíz cuadrada. Pero bueno, ya sabéis cómo podéis calcular esta derivada. Así que no os entretengo más, no olvidéis suscribiros y hasta la próxima.